Bueno, Romina, nos conectamos de nuevo. Tengo Romina. De Punta. Hola. Hola. Bien, ahí viene Anaxare, Manuel y Tadeo. Muy bien. Y acá me pide que los admita de nuevo, pero ya los admití y no quieren. Manuel. Creo que quedaron todos admitidos. Ahí va. Tengo 1, 2, 3, 4. A ver, Leonardo también. Buenas. Hola. Justo estaba copiando y no entendía nada. Lucía. Sestro. Me están faltando Caroline, Ximena y nadie más. Caroline, Ximena. Ah, no, es también Bernasconi me está faltando. Ahí viene Caroline. Bernasconi. Y ahí viene Ximena. Perfecto. Ya estamos conectados. Bueno, voy a empezar a compartir de nuevo la pantalla. A ver dónde tengo que compartir la pantalla. Aquí, en lo que estábamos haciendo. Creo que es esta la que estábamos haciendo. La tengo abierta. Ahí estábamos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, el transporte pasivo tiene dos modalidades. Difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple puede ser por los fosfolípidos o por las proteínas cuando son sustancias hidrosolubles, ¿sí? Y la facilitada siempre es a través de proteínas. Proteínas que tienen un sitio de unión para la molécula que se va a transportar. Esa molécula entra siempre y cuando encaje en un receptor que le permite la entrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Entendieron la diferencia entre una proteína activada por ligando y una difusión facilitada? Sí, que esta solo deja pasar la molécula que pueda, o sea, a la que está hecha, y la otra deja pasar a todas las otras. Como que por más que no estén para eso. Esta sustancia que se unió al ligando, o sea, a esa zona de la proteína también que tiene un sitio de unión, no es la que va a entrar. Es la que va a permitir abrir la puerta, ¿sí? Para que entre otra sustancia. Por eso es difusión simple. En el caso de la difusión facilitada, la molécula entra siempre y cuando esté unida a esa proteína, la que va a entrar. ¿Están de acuerdo? No es una que le abre la puerta, es la misma molécula la que va a entrar, que entra gracias a que se unió a esa proteína. ¿Sí? Alguien tiene un micrófono abierto que no sé qué está hablando de huevo ahí. Ah, perdón, profe, no sé. Está bien, no pasa nada. Bueno, el transporte activo, nos vamos al transporte activo. ¿Se acuerdan del transporte activo? Es aquel que ocurre en contra del gradiente y que requiere energía de la célula. ¿Sí? Bueno, también hay varios mecanismos. ¿Cuántos mecanismos ustedes vieron en el video y en la lectura que hay de transporte activo? ¿Cómo? ¿Cuántos ¿No? mecanismos ustedes vieron que hay de transporte activo? No me acuerdo. O sea, esos que requieren energía. Bueno, por lo pronto hay uno que es el transporte activo primario, ¿sí? Hay otro que es el transporte activo secundario y hay otro que es el transporte activo masivo o vesicular, ¿sí? ¿Por qué lo coloco acá el masivo vesicular? No porque cumpla con todas estas características que mencionamos del activo. En realidad, si yo tuviera que poner como transportes activos de membrana, tenía que mencionar estos dos, al primario y al secundario. Pero a este lo pongo porque es un transporte que se realiza requiriendo energía celular. No se realiza en contra del gradiente electroquímico. Esto para el masivo vesicular no corre. Sí corre para el primario y para el secundario, pero no para el masivo vesicular. Lo que sucede en el transporte activo primario y secundario, que las sustancias que ingresan o egresan de la célula
pasan a través de una proteína de membrana que tiene que degradar al ATP para poder permitir tener energía para pasar. En este caso, la célula tiene que gastar energía, pero la sustancia que va a ingresar, ¿verdad?, no tiene un tamaño tal que le permita pasar por ninguna proteína ni por ningún fosfolípido de la membrana. Entonces tiene que recurrir a una estrategia nueva para dejarla entrar igual si la precisa, ¿sí? O dejarla salir si esa sustancia tiene que salir. Y ahí usa energía para formar una vesícula en donde encierra lo que tiene que entrar o salir, ¿sí? Y de esa manera ingresar o egresar la sustancia de la célula. ¿De acuerdo? ¿A qué le llamamos transporte activo primario? Profe, perdón, no entendí bien. Bien, vuelvo para atrás. El verdadero transporte activo sería el primario y el secundario, porque está permitido por proteínas que hay en la membrana. Ahora vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Pero también se incluye el masivo o vesicular, porque es un transporte que permite ingresar a la célula o salir de la célula sustancias que tienen un tamaño tan grande, ¿verdad?, que no podrían pasar por ninguna proteína ni por ningún fosfolípido de la célula. Entonces, la célula tiene una estrategia que es encerrar a esa sustancia grandota en una vesícula y entonces ingresar la vesícula con el contenido adentro de la vesícula. Eso se llama transporte masivo vesicular. Para hacerlo se requiere energía, pero el transporte no es siempre en contra de un gradiente eléctrico. Yo no sé si en cuarto nos dio algo de eso cuando vimos de la Claro que sí que lo vieron. Esto es un tema de cuarto, por eso se acuerdan que están enmarcados dentro de lo que llamamos repaso de célula. Todo este tema es tema de cuarto. Si no lo tenemos claro ahora en sexto, esto así, nos complica después entender cosas de sexto. Por eso que lo traigo. ¿Sí? Y estoy haciendo 2 prácticos de célula debido a eso, ¿no?, que van a ser como 3 o 4 ya a esta altura. Bueno, vamos al transporte activo primario. ¿A qué se le llama transporte activo primario? Es cuando una proteína, con ayuda del ATP, claro, hace eso que libera, además de energía, libera el ADC, creo que era, y fósforo era, ¿no? Sí. Es decir, que la Y proteína... eso genera la suficiente, A ver, entonces genera la suficiente proteína... energía. Acuérdense lo que vieron en la clase pasada, la proteína. ¿De qué tipo es entonces? ¿Qué función tiene aparte de transporte? Que puede degradar el ATP en ADP y fósforo. Genera energía. Sí, ahí libera energía, estoy de acuerdo. Porque se rompe el ATP, que es una unión de fuerte energía. Para unir un fósforo a un adenosin difosfato se requiere muchísima energía. Entonces, cuando rompemos ese enlace, se libera también muchísima energía. ¿Sí? Por eso el ATP se fabrica en las mitocondrias para almacenar energía. Pero para que esta molécula, esta proteína, pueda romper el ATP, ¿qué función tiene que tener? La bomba. ¿Quiénes rompen las moléculas? Una bomba, ¿no? No. En la célula, ¿quiénes rompen las moléculas? ¿Quiénes degradan las moléculas? La enzima. Las enzimas. Justamente esta proteína, aparte de tener una función de transporte, tiene una función enzimática. Tiene un lugar donde el ATP se une y la proteína cataliza la reacción química de ruptura, de lisis, del ATP en ADP y fósforo. Entonces, cuando rompe esta molécula, ahí se libera gran cantidad de energía, y entonces esta molécula, ¿qué puede hacer? Puede cambiar de forma y hacer entrar a una sustancia hacia el interior, o sacarla hacia el exterior, ¿verdad?, con toda esa energía que liberó rompiendo el ATP. ¿Sí? Esa sustancia que va a ingresar por transporte activo lo va a hacer en contra del gradiente. ¿Sí? No va a entrar de donde hay más a donde hay menos, va a entrar de donde hay menos a donde hay más, o va a salir de donde hay menos a donde hay más.
Por eso es que la proteína necesita energía, porque normalmente una sustancia que está más concentrada afuera que adentro, ¿qué tiende a hacer? ¿Cómo? Una sustancia que está bien concentrada afuera y adentro no tanto, ¿qué tiende a hacer esa molécula? ¿Entrar? Entrar. Entonces, este tipo de proteínas, sí, entró por una pasiva, pero este tipo de proteínas se encargan de sacarla de nuevo hacia el lugar donde hay más. Por eso que alguien dijo por ahí, creo que fuiste tú, Manuel, es una bomba. ¿Sí? Es como una bomba que yo le pongo una bomba de agua, ¿verdad? La enchufo y saco agua de un lugar que no puede pasar a uno que sí puede pasar. Por ejemplo, subir agua a un edificio. ¿Sí? Para que el agua que la tengo en la cañería que viene de OCE por la parte de abajo del edificio suba al 10º piso, necesito bombearla. Si no, el agua no sube. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, sí, no me había quedado claro mucho eso de la bomba, pero ahora que lo dijiste, sí, Acá sí me quedó esta claro. proteína actúa como una bomba. ¿Qué hace? Con la energía, que no es la eléctrica, es la energía, es el ATP, ¿qué hace? Bombea sustancias que normalmente no tendrían a pasar la membrana porque están menos concentradas en ese lugar que en otro lugar. O por ejemplo, miren acá, esta bomba está agarrando el sodio, ¿sí? El sodio es un catión. El sodio predomina afuera. Si ustedes se fijan en el dibujito, el sodio hay más cantidad afuera que adentro. Sin embargo, esta proteína, gastando ATP, ¿qué hace con el sodio? ¿Lo sacan? Saca. Sí. Y también miren el potasio. El potasio hay poco afuera, hay mucho adentro. ¿Y esta bomba qué hace? Lo mete. No entra, exactamente. En contra del gradiente del potasio, en contra del gradiente del sodio. Para poder hacer eso necesita gastar energía, porque si no el sodio estaría entrando permanentemente y el potasio estaría saliendo permanentemente. Y lo hace por un canal pasivo, ¿sí? Pero la célula, esta célula en particular que tiene estas bombas de sodio y potasio, necesitan que el sodio esté más concentrado afuera que adentro y el potasio más concentrado adentro que afuera. Entonces, para poder lograr eso, la célula interpone una bomba, ¿sí? Y mantiene un gradiente de concentración como lo necesita, ¿sí? Ese gradiente de concentración es el que en el reposo de una neurona permite que la neurona sea excitable. Si no existiera esto, una neurona nunca se excitaría y transmitiría un impulso nervioso. Una célula muscular, si no mantiene esta diferencia entre el exterior y el interior, a través de bombas y a través de moléculas que se interponen a estos iones, nunca podrías lograr recibir un impulso nervioso de una neurona y contraerse. Son dos células excitables que requieren de estas proteínas bomba para mantener una situación de reposo diferencial entre el interior y el exterior. Bueno, ¿qué sería el transporte activo secundario? Hay dos modalidades, una con cotransportador y otra con contratransportador. ¿Cuándo digo que el transporte activo es secundario? ¿No leyeron las cosas? ¿No vieron el señor del video que está tan lindo? Explica O sea, yo precioso. escuché todo el video y no me acordé de nada. Explica mejor que O sea, yo el señor ese. me acuerdo de la mitad de las cosas nomás. Bueno, vieron que hay que tomar nota de las cosas que dicen los videos. El transporte activo secundario se llama secundario porque utiliza la energía residual que quedó de un transporte activo primario. Por ejemplo, cuando se transportó el sodio para el exterior, que se gastó energía, parte de esa energía se aprovechó para, a través de un cotransportador, meter otra sustancia que tenía que entrar. ¿Sí? Ya que aprovechó para sacar una cosa, aprovechó para entrar otra. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O a veces es a la inversa, ¿verdad? Se utiliza esa energía residual
¿verdad? Para sacar otra cosa, para ir en contra de lo que pasó. ¿Sí? Una a favor es con cotransportador y en contra es con contratransportador. ¿Sí? No entendí. Bueno. Es decir, cuando se gasta la energía en un transporte primario, vieron que la energía no se destruye, se transforma. ¿Sí? Sí. Entonces, esa energía que hay residual del transporte, que sobra, porque la bomba bombea, pero sobra energía de ese ATP, se utiliza, se aprovecha para ingresar o sacar alguna otra sustancia, ¿sí?, que la célula necesite, que vaya en contra del gradiente. ¿Sí? Por eso es transporte activo. Bien. Es decir, la energía que gastó la economiza usándola para el transporte que la bomba hace, pero también aprovecha esa energía para ingresar alguna otra cosa que necesita entrar o que necesita sacar. ¿Sí? Entonces, la sustancia que entró por transporte activo secundario, en realidad no hubiera entrado nunca si no se hubiera activado un transporte primario. ¿Sí? Porque se aprovecha esta energía que se gasta para entrar lo que la bomba esta quiere entrar o sacar, para, aprovechando que se abrió algo para entrar algo, entra otra cosa. Entonces, eso puede entrar unido a un cotransportador o unido a un contratransportador. ¿Sí? Uno es para entrada, otro para salida. ¿Sí? El transporte masivo o vesicular, sumamente importante, tiene también dos mecanismos, la exocitosis y la endocitosis. ¿Cuándo digo que es exocitosis? Cuando es hacia afuera. Exacto, cuando es de adentro de la célula, desde el citoplasma hacia afuera. Vamos a ver la clase que viene que muchas vesículas generadas por el Golgi, que se llaman vesículas de secreción, tienen un contenido que empaquetó el Golgi que es necesario que se libere en el exterior de la célula. Por ejemplo, una hormona que generó la célula. Una sustancia química que es necesaria para formar la matriz extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una sacada de la sustancia, gastando energía, porque esa sustancia no pasaría por ninguna de estas proteínas. Por el tamaño que tiene, esta sustancia no puede salir de la célula. Entonces, la célula la empaqueta en una vesícula, fusiona esa vesícula a la membrana celular y el contenido de la vesícula queda hacia afuera. Ahora lo vamos a ver en imágenes. En el caso de una endocitosis, ¿cómo ocurre? Hacia adentro. Es hacia adentro. Vieron que exo, externo, endo, interno. ¿Sí? Cuando digo exocitosis es que la célula, por transporte vesicular o masivo, sacó una sustancia al exterior de la célula. Cuando digo endocitosis, quiere decir que por transporte vesicular entró una sustancia a la célula. Bien, por cuestiones de espacio me voy a tener que ir a otro mapa conceptual porque no me quedaba otra. En la diapositiva no me entró todo para que ustedes lo pudieran ver. Bueno, seguimos en el mismo mapa conceptual. El transporte activo, masivo o vesicular. Dos modalidades, endocitosis y exocitosis. Vamos Profe, a ver. ¿me Sí, dejas sacar la captura a lo anterior? yo se los dejo este PowerPoint. Ah, está. Se los dejo en la plataforma. Gracias. Hoy mismo lo cargo porque ya hoy terminé con todos los grupos con esto. Bueno, entonces, transporte activo o vesicular, endocitosis, hacia adentro de la célula, gastando energía. ¿Sí? Tengo tres modalidades de endocitosis. ¿Quién sabe cuáles son? ¿Qué quiere decir esto? Pinocitosis. ¿Es una entrada de qué? ¿Qué entró acá? Moléculas Ahí va, moléculas que están como. hidrosolubles. Exactamente, están disueltas en el agua extracelular y que tienen un tamaño que no pueden atravesar ninguna proteína, y menos un fosfolípido porque son hidrosolubles. Entonces, ¿qué hace la célula? Miren la membrana celular, lo que hizo. Como que la rodea de...
Ahí va. ¿Qué, Lo mismo ¿qué es la membrana. membrana celular? ¿Qué hace la membrana celular? Como células más chiquitas, tipo vesículas. No, miren lo que hace la membrana celular. Por La eso lo membrana rodea con celular, miren mis manos en la pantalla. ¿Ven mis manos? Sí. ¿Sí? Esta es la membrana celular, imagínensela. ¿Qué hace la membrana celular? Se hunde. Se hunde. Esto se llama invaginación. ¿Sí? La membrana celular se abolla, como quien dice, y forma una burbuja en donde va a quedar metida parte de esa solución con ese soluto que tiene un tamaño tal que no puede pasar por ninguna proteína ni fosfolípido de la membrana. Entonces, ¿qué hace? La célula engloba en esa invaginación la solución que tiene ese soluto. ¿Sí? Y después que terminó de hacer eso, ¿qué hace con las puntas de la membrana? Con esos extremos Los de la pliega. membrana. ¿Los qué? La cierran. Los cierra y entonces la sustancia quedó adentro de la célula metida dentro de una vesícula. ¿Sí? Cuando la sustancia que ingresó está en solución, está en forma líquida, ¿verdad? Decimos que el transporte masivo vesicular por endocitosis es una pinocitosis. Si quieren entenderlo, podríamos decir, entre comillas, no para repetir, sino para que vayan entendiéndolo, es como que la célula está bebiendo. ¿Sí? Tomó algo líquido, que sus componentes son tan grandes que no pueden atravesar la membrana, esos solutos, que los tuvo que englobar de esa manera. Entonces, de esa manera los hizo entrar adentro de una vesícula. ¿Sí? Por eso decimos transporte masivo. Gran cantidad de cosas entraron en una vesícula. Masivo o vesicular. ¿Bien? Para poder hacer entrar, entonces la célula tiene que invaginarse, encerrar ahí parte de ese líquido, fusionar los extremos de la membrana y formar una vesiculita que tiene adentro el contenido que es necesario dentro de la célula. ¿Bien? Vamos a ver otro mecanismo. La fagocitosis. Miren lo que le sucede a la célula. ¿Qué hace la célula? Esto sí lo di en cuarto. Como que rodea lo que quiere y Exacto. lo empuja hacia adentro. Pero a diferencia de la pinocitosis, ¿cómo es la partícula que va a entrar? Es mucho más grande, ¿no? Aparte de ser más grande, ¿cómo es? Esto dijimos que es ¿qué? Ah, hidrosoluble y lo otro Esto no, es no un sé qué. líquido, vieron que hay agua y la partícula, hay una solución acá que va a entrar. Esto es un líquido. ¿Y esto qué es? Un sólido. Un sólido. Por ejemplo, un glóbulo blanco comiéndose una bacteria. ¿Sí? Las bacterias son fagocitadas por un glóbulo blanco. ¿Cómo? Bueno, la célula se deforma, forma estas prolongaciones del citoplasma y engloba a la bacteria adentro de una vesícula. ¿Sí? Vieron que acá tengo englobada a esa bacteria y acá se están fusionando las prolongaciones del citoplasma para que la bacteria quede metida dentro de la célula adentro de una vesícula. ¿Sí? Esta vesícula recibe el nombre de fagosoma. ¿Sí? Tiene una vesícula con un producto de fagocitosis adentro. Muchas células de nuestro cuerpo practican fagocitosis. Muchos seres unicelulares comen a través de la fagocitosis. ¿Sí? Un protozoario se come una alga, se come otro protozoario haciendo fagocitosis. Porque por la membrana una bacteria es tan grande que no puede pasar por ninguna proteína, ni puede pasar por ninguna fosfolípido, ni nada que se le ocurra. ¿Verdad? No se olviden que una bacteria mide entre 1 y 10 micrómetros. Y estoy hablando de la membrana celular que mide Armstrong de espesor, imagínense lo que miden las proteínas de la membrana. Así que nada de eso podría ingresar a través de un componente del mosaico fluido. De la forma que tiene la membrana del cerro central, es por estos mecanismos de transporte masivo. ¿De acuerdo? Hay un tercer tipo de endocitosis que es la facilitada.
Acá también, la sustancia que va a entrar tiene un tamaño tal que no puede pasar por ninguna proteína ni fosfolípidos. Entonces, ¿qué hace la membrana? Primero la une a un receptor de membrana, este que está en verde con una formita como de pincita, ¿sí? Atrapa a esa sustancia que específicamente hay una molécula proteica para cada sustancia que va a entrar de esta manera, y después de que está atrapada esa sustancia, recién ahí empieza el proceso de invaginación. Y como ven, la sustancia entra unida al receptor. ¿Sí? Se formó la vesiculita y la sustancia adentro de la vesícula aún está unida al receptor. Por eso decimos que la endocitosis fue facilitada por una proteína receptora. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, y el otro mecanismo es el de salida, la exocitosis. Hay dos tipos de salida, la de secreción constitutiva y la de secreción regulada. ¿Cuál es la diferencia? Lo que ingresa ¿no? Es exocitosis, ¿ingresa o egresa? Ah, lo que están desechando. Exacto. No siempre es desecho, ojo. Miren acá, está involucrado el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, si se acuerdan de las funciones, ¿sí? Es aquel que modifica moléculas fabricadas dentro de la célula, es aquel que las clasifica, esas moléculas, luego las empaqueta, ¿sí? Y las libera al citosol adentro de una vesícula. Esa vesícula se aproxima a la membrana celular, y como la vesícula está hecha de membrana celular, se fusiona a la misma, acomoda los fosfolípidos, los empuja, se fusiona a ella, y el contenido que está dentro de la vesícula sale al exterior. ¿Sí? A eso se le llama exocitosis de secreción constitutiva. ¿Por qué? Porque la vesícula, ¿verdad?, se unió a la membrana y su contenido quedó afuera de la célula. Ahora miren lo que sucede en la secreción regulada. Ocurre exactamente lo mismo, pero para que esta vesícula se fusione con la membrana, primero una molécula que hay fuera de la célula se tiene que unir a una proteína receptora. ¿Sí? Si no ocurre ese estímulo, la vesícula jamás va a fusionarse con la membrana y va a sacar esa sustancia. Entonces, por eso decimos que es secreción regulada, porque para que se segregue esa sustancia de la célula, primero tiene que haber una señal química que se una a una proteína receptora, y recién cuando está formado esa unión de la señal química con la proteína receptora, recién las vesículas producidas por el Golgi, con alguna sustancia adentro, se acercan a la membrana, se fusionan y liberan esa sustancia al exterior. ¿Sí? En el primer caso no se necesita ninguna señal química. El Golgi las produce a esas sustancias, las libera a una vesícula, inmediatamente liberadas, ¡chuc!, afuera. En este caso... Pero ahí tiene, la vesícula esa tiene como una cosita chiquitita y la otra no. La de la derecha no tiene y la de la izquierda sí. Exactamente, acá es libre. Mientras que en este caso el Golgi produce estas sustancias, pero mientras las produce van quedando almacenadas en vesículas, ¿sí?, dentro de la célula, pequeñas vacuolitas dentro de la célula. Se llaman vesículas de secreción a estas vacuolas. Entonces, ¿cuándo liberan este contenido estas vacuolas o vesículas de secreción? Cuando se recibe una señal química del exterior, que puede ser una hormona, ¿verdad?, que se une a un receptor de la membrana, a una proteína receptora, y recién ahí eso genera un estímulo. ¿Vieron acá? Hay como una especie de señal de Wi-Fi, como que le está mandando las señales para que esta vesícula se acerque, se fusione a la membrana y libere su contenido al exterior. ¿Sí? Así que para liberar el contenido al exterior de alguna sustancia por transporte masivo, hay dos formas. Una, sin mensajero químico, así libre, se produce y se saca hacia afuera, y otra regulada por sustancias químicas. ¿Sí? Un ejemplo de esto. En la sinapsis nerviosa, los neurotransmisores que están contenidos en la terminal del axón se liberan al exterior
siempre y cuando el calcio se una a unos receptores de membrana y abra unos canales. Si no, la vesícula de neurotransmisor no se une nunca y están almacenadas todas adentro del botón axónico. ¿Sí? Tienen que esperar la señal del calcio para poder ser exocitadas al espacio extracelular. ¿Sí? En este caso, secreción constitutiva, por ejemplo, los tejidos conjuntivos que nosotros tenemos están hechos a base de colágeno. Deben haber sentido más de una vez en la publicidad las moléculas de colágeno y elastina para mantener la piel tensa y joven y todas esas historias. Bueno, el colágeno es producido dentro de las células y es exocitado al exterior para que se acumule en el tejido conjuntivo afuera de la célula. Pero tengo entendido que el colágeno no lo puedes usar mucho ni mucho tiempo. No, indudablemente. Además, todas esas cremas que te dicen que tienen colágeno y elastina es un engaño público porque en realidad te están sacando la plata. Lo que tienen que hacer una buena crema, que esas salen muy costosas, es hacer que tus células fabriquen colágeno. Porque el colágeno que se le aportás del exterior, en realidad no se acumula siempre en el tejido conjuntivo y es degradado. ¿Sí? Así que lo mejor es que lo fabriquen dentro de tus células y lo liberen al exterior por una exocitosis de secreción constitutiva. ¿Sí? Bueno, esto hay que sentarse a digerirlo, hay que volver a ver el video si no entendí, hay que volver a ver esta clase que se la voy a colgar en minutos, ¿sí? Si no lo entendí, y sacar las notas que ustedes consideren que van a permitirle entender esto, ponerlo con sus palabras para poderlo explicar. Si no hacen este proceso, esto es chino básico, ¿sí? Y pregunten todas las veces que sea necesaria hasta que logren entender esto. ¿Sí? Hay que ir 1000 veces porque esto se entiende. Lo que pasa es que lleva su tiempo para ir digiriendo. Y más si ustedes todavía no se acuerdan de cómo está hecha la membrana y no se acuerdan de las propiedades que tienen las proteínas de membrana y qué propiedades tienen los fosfolípidos y todo eso. Porque vieron que está íntimamente relacionado con la estructura del mosaico fluido. Gracias a la estructura de mosaico fluido se permitió explicar todos estos mecanismos de transporte. ¿Cómo se hace? Vieron que siempre estamos poniendo en juego proteínas receptoras, ¿sí? En todos estos casos, proteínas receptoras, ¿sí? Proteínas canales, que sean proteínas de transporte, que se abren, que se cierran, ¿sí? Y los fosfolípidos, que permiten pasar sustancias liposolubles por sus características anfipáticas. O sea que eso es lo que me permite explicar por qué está ocurriendo todos estos fenómenos de transporte. ¿Por qué ocurren por un fosfolípido y no por una proteína? ¿O por qué ocurren por una proteína y no por un fosfolípido? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Quedaron mudos. ¿Los dejé muertos a todos? Obvio, sí. ¿Demasiado fue? No, estaba pensando en las preguntas que estabas diciendo de por qué fosfolípidos, por qué la proteína. Bien, hay que conocer las propiedades de los fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos son anfipáticos porque tienen dos comportamientos, anfidoble, pático comportamiento, ¿sí? Dos comportamientos. Por un lado, tienen una zona de la molécula que es amiga del agua, hidrófila, y por otro lado tienen una parte de la molécula que es enemiga del agua, hidrófoba, ¿sí? Entonces, lo que esté disuelto en agua, a través de los fosfolípidos, nunca vas a poder pasar. ¿Sí? Si es soluble en agua, es polar, y las colas de los fosfolípidos son apolares, entonces no dejan pasar nada polar, ¿sí? Nada que tenga cargas. Profe, ¿está pasando lista? ¿Qué? Sí, está pasando lista. Sí, claro que estoy pasando lista. Hoy te digo, hoy vino Bernasconi, Moreira, Hernández, Aguilar, Rodríguez, Romina, Leonardo Sequeira, Ximena Santana, Carolina Seija y Camejo. Pasé la lista. Bien, porque estaba preguntando en el chat por eso. Ah, entran en función si paso la lista o no. Son unos sinvergüenza. Bien. No, porque dice que llegó tarde. Llegó tarde. ¿Quién llegó tarde? Caroline. Pero claro, hace rato. No, pero Tano. Sí, hace rato, pero yo llegué unos minutos tarde en la primera hora, entonces. En la primera hora, pero no te puse falta. Si llegaste, llegaste. Bueno,
El llegar tarde te complica a vos, no a mí. ¿Me entendés? Sí, sí, no. Sí, sí. Bien. A ver, acá nadie de ustedes, con la edad que tiene, está obligado a venir a ninguna clase. Me imagino que lo tienen claro eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, así que si vienen es porque quieren aprender. Si no, háganlo por su cuenta. Si no, no estaría acá. Bueno, muy Sí, bien. obvio. Por eso es que les puse después una evaluación en la que tenían que repasar de nuevo todo lo de la célula, y empezamos con las partes de la célula de nuevo. ¿Por qué se creen que yo estoy pesada con esto? Porque esto hay que saberlo. ¿Qué partes tiene una célula eucariota animal? Hay que saberlas. ¿Sí? Yo les voy a dejar la corrección de esto en la plataforma para que ustedes cotejen lo que hicieron en la actividad que tenían y qué tendrían que haber contestado. ¿Sí? La forma que tiene cada estructura celular es característica. Por ejemplo, tengo que aprender que esta forma de maní lleno de membranas adentro es una mitocondria. Que estos pliegues membranosos que hay cerca del núcleo, que están llenos de pelotitas pegadas, son el retículo endoplasmático rugoso. Y que esas Lo único que pelotitas... no puedo diferenciar es el rugoso del liso. Bueno, míralo en el dibujo y te vas a dar cuenta. Este es el rugoso. ¿Viste las pelotitas que tiene acá pegadas? Por El todos rugoso. lados, 3 pelotitas juntas por todos lados. Bueno, esas pelotitas juntas son los ribosomas. ¿Sí? Los tienen del lado externo de toda la extensión membranosa que tiene el retículo. ¿De acuerdo? Como tienen ribosomas asociados, el aspecto cuando se lo ve al microscopio electrónico es rugoso. En la siguiente tarea van a tener una cantidad de fotografías de estos organelos al microscopio electrónico para que se den cuenta cuáles son. ¿Sí? Porque hay que aprenderlos a reconocer acá en un dibujito y en una foto. Si mirás el retículo endoplasmático liso, este que tenemos acá, o este que tenemos acá, si bien hay unos acúmulos acá de pelotitas, no es igual que esto. La mayor parte de los pliegues de membrana son lisos. Estos acúmulos no son ribosomas, son inclusiones de gránulos de alimento, por ejemplo, que se producen, acúmulos de ese alimento, de un nutriente que se necesita, por ejemplo, a veces es el glucógeno, se asocia siempre a los retículos endoplasmáticos lisos. Pero la pared del retículo endoplasmático liso, esas membranas que lo forman, no tienen ribosomas, tienen un aspecto liso. ¿Sí? Después, como la célula animal es una célula eucariota, no me voy a tener que olvidar que afuera hay una envoltura nuclear. Y si ustedes miran la envoltura nuclear, ¿de quién depende la envoltura nuclear? ¿De qué organelo de la célula depende la envoltura nuclear? ¿De ribosoma? No. Esa membrana que está cargada de ribosomas. Los ribosomas son estas pelotitas. Es del Es retículo. decir, Si ustedes se fijan, la envoltura nuclear es una dependencia del retículo. Por eso yo les decía que no es una verdadera membrana. Es una dependencia del retículo. ¿Sí? Por eso le hablo de envoltura nuclear y no de membrana nuclear, como se dice en muchos lados. ¿Sí? Otra de las cosas características, ¿sí? El centríolo. Parece un tronquito, ¿verdad? Un tronquito alargadito en las células. Y si miro un corte de un centríolo, veo que está formado por una cantidad de varillitas dispuestas de A3, 9 tripletes de varillitas, ¿sí? Que son varillitas proteicas, ¿sí? Y que forman una estructura que parece un tronquito. Otra, el aparato de Golgi. Son membranas plegadas también, pero si ustedes se fijan, una parte es cóncava y otra parte es convexa. Manuel, que levantaste la mano. sí, perdón, profe, pero tenemos práctico de química. Perfecto. Yo les dije siempre que me avisen el horario porque yo me extiendo. Bueno, los veo la próxima. Les dejo esta corrección. Intenten hacer la tarea los que no la hicieron. Hay muchos que la hicieron. El que la hizo la vuelve a corregir.
el que no la hace tratando de no mirar las respuestas, y después que la termine, mire las respuestas, ¿sí? Y cualquier... ¿La puedo hacer de vuelta? Sí, la pueden hacer de vuelta porque tienen varias opciones para hacerlo. ¿Está? Dale. Bueno, perfecto. la